Hermanos, buenos días. Muy bien, vamos a continuar con el capítulo 4. En esta parte del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, el tema de la carta da un giro. Y después de que Pablo ha estado hablándonos y hablándole originalmente a los tesalonicenses acerca de la vida que ellos como creyentes están llevando, al ejemplo que han sido para otras iglesias y para Pablo mismo también, después de que ha estado hablando del crecimiento espiritual y específicamente de la santificación. En el capítulo 4, versículo 13, empieza a hablar de un tema que es especial y es muy importante. Y es el tema de el regreso del Señor, la segunda venida. Ahora que hemos tenido oportunidad de leer un poco y de estudiar acerca de estos aspectos de la vida cristiana, el tema del regreso del Señor es un tema que pocas veces lo tocamos. Si analizamos los cantos que entonamos, nuestras alabanzas, son pocas las que hay que hablen del regreso del Señor. Como que es un tema que no está muy explorado, no solamente en la cuestión de la alabanza, de la adoración, sino también en nuestra vida como creyentes. Tal vez hablo por mí. Y el Señor nos da la oportunidad hoy de verlo, de explorarlo y de ver la importancia que tiene, de descubrir la importancia que tiene, ¿no? El objetivo que tenemos para hoy en este mensaje es que al salir de aquí, el día de hoy, tengamos en mente la importancia y empecemos a meditar en la importancia que tiene el regreso del Señor. Y vamos a meditar y vamos a ver que es un regreso físico. Cuando nosotros hablamos del reino de Dios en su iglesia, estamos hablando de algo que es espiritual. Pero cuando hablamos del regreso del Señor, es algo que es físico. Todo ojo le verá. Entonces, que cuando terminemos el día de hoy, de aquí para adelante, no solamente cuando hablamos nuestra palabra, sino en nuestra vida, que tengamos en mente el regreso del Señor. Y que este regreso del Señor es el cerrar, el completar ese plan que el Señor tiene y que desde antes de la creación del mundo Él tiene para su gloria y para salvación de su pueblo. Y que también estemos meditando en la manera en cómo nosotros debemos vivir ante esa verdad y ante ese hecho. Entonces, vamos a leer otra vez, vamos a hacer la lectura que escuchamos. El versículo 13 de Primera de Tesalonicenses 4 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, una vez más nos humillamos ante ti, ante tu misericordia, tu bondad, tu palabra, Señor, y Padre, ante tu verdad, cuando podemos ver tu grandeza, tu plan perfecto, tu Hijo Jesucristo, cuando nos has permitido conocer, Señor, tu santidad, la santidad de tu Hijo, su vida perfecta, su sacrificio por nosotros. Nos has permitido también conocer nuestra condición, Señor, caída, pecaminosa, nuestro corazón débil. Cuando hemos podido, Señor, arrepentirnos de nuestra condición, de nuestro pecado, ir a ti, Señor, y ser limpiados por la sangre de tu Hijo. Y ahora, Señor, cuando nos permites ver esa culminación, ese plan perfecto, a través del cual vamos a poder estar en tu presencia, en ese lugar especial, Señor, que tu Hijo está preparando y ha preparado para cada uno de tus hijos, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender esta verdad, a vivirla, a meditar en ella, Señor, y que nuestra vida siga siendo un reflejo de tu honra, de tu gloria, de tu Hijo y de lo que tú eres, Señor, para alabanza y gloria tuya y para crecimiento de tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir esta verdad, conocerla y vivirla. Ayúdame, Señor, a compartir con mis hermanos y que todos juntos podamos alabarte. Glorifícate en nuestras vidas, Padre, en este tiempo y en lo que falta para estar contigo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Cuando empezamos a estudiar un poco sobre la venida del Señor y estos últimos eventos, los últimos eventos que se conocen como escatología, este nombre, escatología, los últimos eventos, es notorio toda la cantidad de literatura que se ha escrito acerca de los últimos tiempos, los últimos eventos. Y también es bastante notorio cómo en los últimos 150 años, 155 años, ha cambiado la manera de ver, de interpretar estos últimos eventos, ¿no? Y algunos de nosotros hemos visto algunas películas y series sobre estos últimos eventos, ¿no? Y algunas veces hemos pasado por alto el ir a la Escritura y buscar exactamente qué es lo que Dios dice acerca de estos últimos eventos, y nos hemos dejado llevar, o nos podemos dejar llevar por toda esta serie de películas y de literatura cristiana que habla sobre los últimos días, sobre los últimos eventos, aquellas cosas que deben pasar antes de que el Señor regrese. Y a través de estos 5, 6 versículos del día de hoy vamos a tener una aproximación de lo que la Escritura dice acerca de la venida del Señor, no de los sistemas de creencia que hay y cómo los creyentes de pronto ven cuál es el mejor sistema de creencias para tomarlo y defenderlo muchas veces, sin que vayamos a la Escritura para ver qué es lo que la Biblia dice. Este es un pasaje sencillo donde no todos los eventos que la Escritura habla de la segunda venida están, pero creo que son suficientes para que veamos cuál es la importancia que tiene la segunda venida, y también para que empecemos a explorar la Escritura acerca de qué es lo que ella misma dice acerca de la segunda venida. Es probable que tengamos un domingo más en el capítulo 4 y mi hermano David va a continuar en el capítulo 5 hablando de la segunda venida. Entonces, en el siguiente domingo el plan es ver algunos pasajes de los evangelios, de palabras de Cristo que habla sobre la segunda venida. El día de hoy entonces solamente vamos a ver, basados en este pasaje de Tesalonicenses y algunos otros versículos que hablan sobre la segunda venida, con la idea de que estemos siempre
caminando por donde está la Escritura y no irnos por toda la cantidad de creencias, de maneras de ver estos últimos eventos, esta escatología. Entonces vamos a empezar hablando de sinónimos de la segunda venida, ¿no? Está la segunda venida, está el regreso del Señor, está el día del Señor. Son palabras y son frases que están hablando de lo mismo, ¿no? Está el día postrero, hay algunos versículos que hablan sobre el día postrero y todos ellos están hablando de ese evento, ¿no? De la venida del Señor, la segunda venida. Ahora, hay versículos en el Antiguo Testamento que hablan de la segunda venida, ¿no? En el Nuevo Testamento son muchos. Vamos a descubrir algunos del Antiguo Testamento a través de lo que vamos a ver. En Tesalonicenses 1, en el capítulo que estamos viendo, hay algunos versículos que hablan de la segunda venida. Vamos aquí en nuestro capítulo 1 y vamos a ir al 1, 9 y 10, Tesalonicenses 1, 9 y 10. Y vamos a descubrir cómo al final de cada capítulo hay versículos alusivos a la segunda venida, ¿no? El 1, 9, 10 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces aquí desde el principio Pablo está hablando de la segunda venida y está haciendo alusión a cómo los tesalonicenses y los creyentes se convierten de la idolatría al Señor y cómo esa vida se debe reflejar entonces en el servicio a Dios mientras esperamos, ¿no?, de los cielos a su Hijo. Dice: al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Le da un nombre a quien estamos esperando, a Jesús. También en el capítulo 2, versículo 19, igual manera, ¿no?, hay alusión. Dice Pablo terminando este segundo capítulo, dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y el 20 dice: vosotros sois nuestra gloria y gozo, ¿no? Pablo está haciendo también, hay alusión a la segunda venida. El capítulo 3, versículo 13, al terminar también este capítulo, Pablo dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos, ¿no? Una vez más, ahí, el 13 al 18, estos versículos que leímos al iniciar este tiempo de mensaje, y el 5.1. El 5.1 y 2 dice de Primera de Tesalonicenses: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, ¿no? Primera de Corintios 1.8, vamos a ver un par de versículos. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios 1.8 dice: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Es un sinónimo de su segunda venida. Filipenses 1.6 también es otro, uno más. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Está hablando también de la segunda venida. Ahora, hay tres pasajes en los evangelios que en palabras de Cristo hablan de su propia venida. Mateo 24, del 30 al 31. Mateo 24, del 30 al 31. Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo,
Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esas son palabras del Señor. Ahora, Juan 14:3. Desde el 1 al 3 vamos a leer, dice la palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es una promesa del Señor, que Él va a venir por su pueblo. Ahora, hay otro pasaje, hay otro versículo también que me llama mucho la atención. Y es Hechos 1:11. Hechos 1:11. Que creo que es bastante poderoso y nos habla a nosotros, ¿no? Está el Señor despidiéndose después de la resurrección de sus discípulos, y dice la Escritura que está ascendiendo al cielo, ¿no? Desde el 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, ¿no? Es la ascensión del Señor. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. Y me llama mucho la atención, porque como que tan pronto como el Señor se va, ellos están extasiados viéndolo, y de pronto Él mismo le manda a alguien y les dice: ya pónganse a trabajar, dejen de estar mirando el cielo, Él va a venir otra vez. Entonces, así como que hay tarea por hacer, ¿no? Y este versículo que leíamos de 1 Tesalonicenses 1:9 me llama la atención, porque lo uno con este pasaje de los varones hablándole a los discípulos, diciéndole que están mirando al cielo, ¿no? Porque dice Pablo: ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Porque nuestra vida como creyentes, la vida de un creyente debe ser servir en todas las áreas, no solamente aquí, ya hemos hablado, servir, que nuestra vida sea de servicio. Pero dice: y esperar, servir y esperar. Y esa debe ser, es un mandato del Señor, debemos esperar al Señor. Entonces dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, y a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, toda la Escritura está hablando nos ha hablado del Señor, de su muerte, de su resurrección, y luego nos termina hablando de la venida del Señor. Entonces, con esto en mente, vamos a ver nuestros versículos de Tesalonicenses para sacar lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy, ¿no? En el versículo 13, Pablo está contestando preguntas a los tesalonicenses. Al parecer, cuando Timoteo fue a visitarlos, que Pablo no pudo ir, envió a Timoteo. Timoteo le trajo preguntas que tenían los hermanos en Tesalónica. Y Pablo entonces escribe esta carta con la idea de contestar algunas preguntas, exhortar, darles ánimo.
Y en este capítulo, en este versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, ¿no? Pablo les está diciendo, tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y ahí está la palabra esperanza. La palabra esperanza. ¿Qué significa la palabra esperanza? ¿Esperanza en qué? Nosotros como creyentes, ¿no? Vamos a ver algunos versículos que nos lleven a qué esperanza. ¿De qué esperanza estamos hablando? ¿De qué esperanza nos habla Pablo? Vamos a ir, por favor, al Salmo 42. Salmo 42. Vamos a ir al versículo 2. Dice, ese es un salmo de Coré. Dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El salmista está aquí diciendo, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y esto, hermanos, es una necesidad que todos tenemos. Tenemos una necesidad de Dios, ¿no? Hay una esperanza, ¿no? Y hay un versículo en la Escritura que dice que esperanza no es lo que se ve, porque si se ve, ya no es esperanza. Esperanza es lo que no se ve, aquellas cosas que no lo vemos, ¿no? Es algo donde nuestra fe está ahí presente, la fe que nos da el Señor. 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿No? Nuestra primera necesidad, hermanos, es la necesidad de Dios, ¿no? Y Él es nuestra salvación. 42:11, en ese mismo salmo dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esperanza, esperar en Dios. Nuestra salvación es Dios mismo. Entonces, tenemos una esperanza y es una esperanza en Dios mismo. Ahora, 1 Timoteo 6:17, en quien no debemos poner nuestra esperanza. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No debemos poner entonces nuestra esperanza en las cosas terrenales. Está hablando a los ricos, pero cualquier cosa que tenga que ver con materialismo, con cosas que se ven, no es ahí donde debemos entonces poner nuestra esperanza. Ahora, vamos a Hechos 23:6. Estamos hablando de qué esperanza. Entonces, esperanza en Dios. Ahora vamos, Hechos 23:6. Hechos 23:6, cuando Pablo está ante el concilio, dice, Pablo dijo, 6, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Tenemos esperanza en Dios,
pero también tenemos esperanza en la resurrección. Y ahorita más adelante vamos a ver versículos en donde la resurrección es una parte que tiene que suceder en nosotros antes de que el Señor venga por nosotros. Entonces es parte del proceso. Y veíamos ahorita en Juan 14:3 la promesa del Señor. Es la promesa en la que está basada nuestra esperanza. Y si me fuere, os prepararé lugar, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces es importante tener esperanza correcta, esperanza en algo que es sólido, que es alto, que no se mueve, algo que es inconmovible, y es en Dios mismo y en las promesas que el Señor tiene. Ahora, vamos a ver rápidamente algunos versículos para ver cuál es el propósito de la segunda venida, hermanos, ¿no? El propósito de la segunda venida. Hechos 10:42. Vamos a leer desde el 41, desde el 40. Es Pedro hablando en el libro de Hechos, dice en el 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él que es el que Dios ha puesto para juez de vivos y muertos. El propósito de la segunda venida, uno de los propósitos es juzgar. Cristo va a juzgar en su segunda venida. Juez de vivos y muertos. En 2 Corintios 5:10 encontramos una verdad. Dice en el 9, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Y el 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En la segunda venida vamos a ser juzgados ante el tribunal de Cristo, ¿no? Mateo 25:31. Esos son pasajes que deben hacernos reflexionar. Dice Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y los que están a la izquierda, en el versículo 46, dice, e irán estos al castigo eterno, y los justos a vida eterna. Entonces, uno de los propósitos de la segunda venida es juzgar. Otro propósito, y tal vez el más importante, segunda de Tesalonicenses 1:10.
Segunda de Tesalonicenses 1:10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Ese día va a ser un día de gloria para el Señor. Y va a ser de gloria también para los creyentes. Y va a ser de castigo para aquellos que han rechazado al Señor. Hay otro propósito que es llevar un pueblo con Él. Juan 14:3, ya lo habíamos leído, ¿se acuerdan? Cuando el Señor les decía: me voy porque estoy preparando moradas para ustedes, y donde yo esté, también estaré yo, ¿no? Marcos 13:7, vamos, ese no lo hemos leído. Marcos 13:7, más cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. No, este no era el que quería. Marcos 13:7. Juntará a sus escogidos con Él. A ver, aquí estoy equivocado. Juntará a sus escogidos con Él. Juan 14:3, vamos a dejarlo. Y ahorita si encuentro este y lo comparto. Perdóname. 27. Gracias, así es. Entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Gracias, hermana, así es. Entonces hay propósitos grandes que el Señor tiene para su segunda venida. Ahora volvamos a Tesalonicenses, hermanos. Versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo está comparando una tristeza que tienen los de afuera con una tristeza que están viendo, que está viendo él que hay con los hermanos de Tesalónica. No. Y la pregunta es, ¿cuál es la tristeza? ¿Por qué los hermanos están tristes si están en el Señor? Y la cuestión es que Pablo estuvo enseñándoles acerca de esta segunda venida. No fue mucho el tiempo que Pablo estuvo enseñando, pero los hermanos se quedaron sorprendidos por esta segunda venida y asumían que el Señor iba a venir y que solamente los que iban a encontrar vivos, vamos a decirlo así, iban a ser llevados con Él. Y estaban sufriendo porque había hermanos que habían muerto en el Señor. Entonces ellos se encontraban tristes y por eso la pregunta de Pablo. Y por eso Pablo está contestando esa pregunta y está diciéndoles: no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. La enseñanza entonces es respecto a qué va a pasar con aquellos que ya habían muerto. Y la explicación la da en el versículo 14. El versículo 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Vamos
Vamos a ir a Primera de Pedro 1, 3, 4, hermanos, por favor. Primera de Pedro 1, 3 y 4. Dice Primera de Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pablo empieza a explicar aquí en Primera de Tesalonicenses cuál es la importancia que tiene la resurrección del Señor. Y el problema en tiempo de Pablo y de Pedro no era la muerte del Señor. Era evidente que Cristo había sido crucificado y había muerto. El problema que había era la resurrección. Cuando en Hechos Pedro se enfrenta contra el pueblo y contra los sacerdotes, ¿cuál era el tema que él tenía? ¿Se acuerdan? La resurrección del Señor. Vamos a repasar algunos en Hechos 1. Y Pedro quiere recordarles a los tesalonicenses que no es solamente la muerte de Cristo, sino la importancia que tiene la resurrección. En el capítulo 2, el versículo 23 dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿No? Está acusando a los sacerdotes de la muerte del Señor, pero ¿qué dice el siguiente versículo? Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ahora más adelante, en el 31, hablando de David del Antiguo Testamento, dice el 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces, Pablo está recordándoles a los tesalonicenses la resurrección del Señor, porque es a través de la resurrección del Señor en que ellos podían estar tranquilos y confiados, como dice el versículo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces, ¿sobre qué está basada el hecho de que nosotros vamos a ser resucitados en la resurrección del Señor? Primero tiene que resucitar para que pueda entonces bajar y venir entonces por nosotros, ¿no? Ahora en el versículo 15 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En el versículo 15 Pablo está enseñando en qué orden va a sucederse esta resurrección cuando el Señor esté aquí y venga por los creyentes, ¿no? Dice: decimos esto en palabra del Señor. ¿Qué es esto? Pablo no está dando su opinión, Pablo está hablando palabra inspirada, ¿no? Donde está diciendo el orden. Entonces, ¿por qué estaban tristes los tesalonicenses? Porque las personas creyentes que habían muerto
qué iba a pasar con ellos. Y Pablo está aquí en el versículo 15 respondiendo. ¿Y qué es lo que está diciendo? Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué es esto? El Señor le está diciendo que los muertos son los que van a resucitar primero, ¿no? Los muertos van a resucitar primero. Entonces, ¿no? Entonces hay personas que van a estar vivas, expectantes, y hay otras personas que han muerto en el Señor. Entonces, cuando el Señor venga, ellos van a ser llamados primero. Y en el versículo 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, en este evento, hermanos, ¿cuál es el orden? El orden son de que los muertos en Cristo van a resucitar primero. En ese entonces, los que estén ahí, entonces ellos van a ser llamados, ¿no? El versículo 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, ¿no? Entonces, primero los muertos en Cristo, y luego los que, dice Pablo, habremos quedado hasta la venida del Señor. Ahora, ¿qué quiso decir Pablo cuando él mismo está diciendo los que habremos quedado, ¿no? La iglesia estaba recién fundada. Pablo pensaba tal vez que él iba a estar ahí presente, o tal vez pensaba que la resurrección de los muertos iba a ser tan pronto mientras él estuviera ahí, ¿no? Los estudiosos dicen que hay dos opciones. Una es que Pablo esperaba la llamada del Señor, la llegada del Señor. Y hay otros que habla que esa palabra nosotros, ¿no? Nosotros que vivimos, habla de la expectación que deben tener todos los creyentes en su segunda venida, estar expectantes en la llegada del Señor. Pero principalmente, cuando vemos estos versículos, sabemos que lo que Pablo quiere hacer es tranquilizar a los hermanos de Tesalónica respecto a que no debían preocuparse, porque los muertos en Cristo también iban a tener esa participación, iban a tener ese ascenso y ese llamado al Señor. Y es una situación que desde la iglesia de Tesalónica hasta ahora, mientras el Señor viene, debe estar en nuestras vidas, estar expectantes, estar esperando al Señor, viviendo vidas que le agraden, ¿no? Mientras el Señor viene, ¿no? Entonces, hay una característica respecto a esta situación. Hay algo que aparentemente es incoherente o es ilógico, y se conoce como una paradoja, ¿no? Es algo que es contradictorio, y es este inesperado retorno del Señor, ¿no? Desde el principio Pablo está diciendo el Señor viene, pero después de 2000 años Él todavía no regresa, y aparentemente es una paradoja, ¿no? Pero la verdad es que el Señor está esperando que entre el último de sus escogidos, para que, así como cuando entró Noé en el arca, el último de los escogidos, Él mismo cerró la puerta, ¿no? Entonces, no hay una paradoja, hermanos. Es la misericordia del Señor esperando que todos y cada uno de sus escogidos estén ahí presentes, entrando al cielo, para que Él entonces haga ese juzgamiento, esa separación, ese llevarse a su pueblo. Ahora, en el versículo 17, Él continúa entonces refiriéndose a los que hayan quedado vivos para ese día final. Dice posteriormente:
seremos arrebatados juntamente con ellos. Y el Señor también nos está enseñando a dónde vamos a tener esa recepción, dónde nos vamos a encontrar con el Señor. ¿Y en dónde va a ser? Dice, para recibir al Señor en el aire. Y estaremos así siempre con el Señor, ¿no? Estaremos siempre con el Señor. Decíamos entonces, hermanos, que este es un evento físico, es un evento real, es un evento que debe entonces empezar a cobrar significancia en nuestra vida, porque Cristo va a venir por los suyos, Cristo va a venir por nosotros, Él nos llevará con Él. Y hay un pasaje, ya para terminar, hermano, 1 Corintios 15:50. Primera de Corintios 15:50. Todo el capítulo 15 de Primera de Corintios habla sobre la resurrección. Dice el 15:50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. El 51, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El 50 dice, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Los muertos es corrupción. Ellos no pueden subir al cielo, no podemos subir al cielo con este cuerpo. Necesitamos que haya un cuerpo glorioso. Y de igual manera, con todos los que se encuentren vivos en este tiempo, en el 51 dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En ese día, en ese instante, va a suceder algo con los muertos, un cuerpo glorificado, pero las personas que estén vivas, los creyentes que estén vivos, van a sufrir entonces una transformación, ¿no? El 52 habla que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Será un evento que será audible y visible por todos, ¿no? Vamos a ver el siguiente domingo, si Dios permite, cómo el Señor mismo está diciendo, si alguien dice está aquí o alguien dice no, está allá, Él dice no le crean, es un engaño. Todo ojo verá y escuchará la venida del Señor, ¿no? Entonces en el 54, y cuando esto, porque es necesario, dice el 53, que esto corruptible, en el caso de los cuerpos que han estado muertos, las personas muertas, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, hablando de los dos casos. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Hermanos, nosotros ahorita tenemos el poder todavía, la lucha de el pecado, la influencia del pecado. Y es necesario, y así será, que cuando el Señor venga, ya nos va a liberar entonces del poder del pecado. Y aquí Pablo está diciendo, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y este es el cumplimiento de una profecía. Vamos a Isaías 25:8, por favor. Aquellos versículos del Antiguo Testamento que están hablando de la segunda venida, este es uno de ellos.
Isaías 25:8. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Destruirá a la muerte para siempre. La muerte es el triunfo del pecado. Será destruida entonces cuando el Señor venga. ¿Y qué dice el versículo 9? Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Personalmente creo que debemos empezar a pensar un poco más en su segunda venida, porque va a ser la consumación de las promesas, ¿no? Y desde ahora estar alabando y exaltando el nombre del Señor y decir: este es Jehová. No esperar hasta ese último día, sino desde ahora. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Ahora regresamos a 1 Corintios 55 y 56. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y el 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Esas son preguntas retóricas, preguntas que se responden cuando el Señor venga y se lleve a los suyos, ¿no? Ya no vamos a tener esa lucha que tenemos en nuestra debilidad respecto a nuestra vida, porque ya el Señor va a consumar su promesa, como dice Filipenses 1:6, ¿no? El Señor va a terminar su obra, la obra que ya empezó en este día, en el día de la victoria. Y ese también es una promesa que se cumple. Oseas 13:14. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas. De la mano del Seol, capítulo 13, versículo 14, dice: de la mano del Señor, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Y escuchen esto, hermanos: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Y esa compasión no se refiere a la compasión con los creyentes, se refiere a la compasión, a esa espera que Dios ha tenido con la simiente de Satanás y los suyos, ¿no? Y aquí habla que también hay compasión para ellos. Y ese día, cuando el Señor venga en su gloria, dice: la compasión será escondida de mi vista y el pecado será destruido. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. ¿Se acuerdan de Génesis 3:15? Cuando el Señor hace el prototipo del Evangelio, cuando le dice a la serpiente: tú le herirás el calcañal, pero él te herirá la cabeza. Esta es entonces la terminación de la obra que el Señor ha empezado. El 57, vamos otra vez para terminar. 57, 1 Corintios. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria, hermanos, la tenemos ya, está con nosotros. Ahora, 58. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, vamos a nuestro capítulo 4, el último versículo, hermanos. ¿Cómo termina?
4:18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ese 1 Corintios 55, ese 1 Corintios 15:55 está unido con este, ¿no? Y está unido también con 1 Tesalonicenses 1:9. Vamos a descubrirlo para irnos con esa verdad, hermanos, ¿no? Así que, hermanos míos, 1 Corintios 15:58, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo en la obra del Señor, es una obra del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Estar firmes, hermanos, constantes, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la hora venidera. Nuestra salvación está asegurada, hermanos. Y cuando tengo oportunidad de ver todo esto y aprender, me obliga a dejar de verme a mí mismo, a dejar de ver al frente, a lo mío, a lo que veo, y empezar a ver en aquella esperanza, en lo que revisábamos de la esperanza del Señor, lo que Él ha hecho, de cómo desde el Antiguo Testamento el Señor ya nos ha dicho qué es lo que va a pasar. Oh muerte, yo seré tu muerte. Y como decía uno de los versículos que veíamos hoy, en esperar a su Hijo Jesucristo. Hermanos, la victoria es del Señor y es para nosotros. Y como compartíamos al principio, el objetivo es que de ahora en adelante empecemos a meditar un poco más en la segunda venida. Y vamos a revisar algunos versículos, algunos pasajes del Nuevo Testamento, de los Evangelios, para meditar la siguiente semana en cómo debe ser entonces la vida de un creyente que está esperanzado en la segunda venida, en lo que el Señor va a hacer y lo que ya ha hecho por nosotros. Entonces, hermanos, tenemos tarea, y gracias a Dios porque su palabra y su Espíritu Santo no nos deja de su mano para lo futuro, lo que viene, ¿no? Y como termina el Apocalipsis, Señor, ven pronto, es como termina la Escritura. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu obra, Padre. Gracias por tu grandeza. Gracias, Señor, porque eres sublime, Padre. Nos permites ver cómo desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, tú tenías un plan perfecto, Señor. Y en tu misericordia y por el poder de tu Espíritu Santo, nos permites ver también qué es lo que viene en el futuro, en el eterno futuro. Y en este periodo de tiempo, Señor, en el que estamos en la tierra, este corto y efímero tiempo, en tu misericordia, tu Espíritu Santo nos permite verte, comprender un poco más, ver nuestra necesidad de ti, ver cómo, Señor, tú llenas todo lo que necesitamos y tú nos das todo lo que necesitamos, no solamente lo físico, no solamente lo material, sino principalmente, Señor, lo espiritual. El estar en tu presencia, libres del pecado, libres de las consecuencias del pecado, viéndote a ti, Señor, cara a cara con tu Hijo, viéndote tal como tú eres. Ayúdanos, Señor, a vivir entonces esa verdad aquí, mientras estemos aquí, en esta tierra, en este lugar en donde tú nos tienes, Señor. Descansar en ti. Descansar en ti, Señor, y en tu Espíritu Santo. Gracias por tu Hijo, Señor, porque es Él el que va a venir un día y nos va a llamar y lo vamos a ver y vamos a estar con Él. Oh, Señor, para honra y gloria tuya, para edificación de tu pueblo. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.